Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra. Yo quiero invitarle que vaya ahí a Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13. Yo quiero compartir esta palabra que el Señor puso en mi corazón. Creo que más que nunca tenemos que entender que Dios es un Dios que nos revela su voluntad a través de la palabra y que nos lleva a poder trascender frente a un montón de negatividad, a un montón de cosas que nos rodean, porque Él nos ha dado la gracia, los dones y la capacidad que el Espíritu Santo nos da para poder perseverar y para poder alcanzar el propósito de Dios y también poder alcanzar los anhelos personales. ¿Cuántos saben que Dios quiere que también alcancemos nuestros anhelos personales? ¿Cuántos pueden entender esto, no? Y yo creo que en este tiempo tenemos que ser una iglesia que sea relevante, ¿no? Que trascienda por cosas que vamos a leer ahora en esta palabra, ¿no? Porque así como cuando vemos Apocalipsis, vemos diferentes tipos de iglesia, ¿no? Donde el Señor algunas elogiaba las cosas que hacían y a otras las exhortaba, ¿no? Pero también lo podemos aplicar para nosotros mismos, qué tipo de cristianos queremos ser en este tiempo, ¿no? Yo creo que todos queremos ser cristianos verdaderos, cristianos relevantes, que podamos ser de influencia, porque por algo Jesús dijo, ustedes son la luz y ustedes son la sal en un mundo de oscuridad, en un mundo de corrupción. Ayer hablábamos con los varones, el hombre de Dios, la mujer de Dios tiene que marcar una diferencia, ¿no? Jesús nos muestra cómo debemos ser y que debemos imitarlo a Él. Y aquí en esta palabra vemos algo muy, muy importante que debe permanecer en nosotros, ¿no? Dice Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13, si lo tiene por ahí, dice, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Lo leemos nuevamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, ¿no? Qué tremendo, qué tremenda palabra, ¿no? Dice que la fe es un don que Dios nos ha dado, un regalo, ¿no? Que es importante tener fe, porque por fe recibimos a Cristo, por fe somos salvos, por fe andamos y no por vista. ¿Cuántos dicen amén? Y por fe creemos que Dios tiene un lugar preparado para todos nosotros cuando dejemos esta tierra. ¿Cuántos entienden esto? Por eso podemos tener la seguridad de lo que dijo Jesús. Tengo un lugar preparado para ustedes, ¿no? Sabemos que Dios puso eternidad en el hombre y que gracias a que Cristo nos perdonó, nos limpió, tenemos entrada a su presencia. Amén. Y que esa fe que nos ha dado es una fe que tenemos que ejercer no solo para recibir todos los beneficios del pueblo de Dios, porque por la fe recibimos las bendiciones. ¿Cuántos dicen amén? Nadie que no cree puede recibir algo de Dios. Usted va a ver personas que pueden llegar a la iglesia, pero si no tienen esa fe, aunque sea, dice la Biblia, como un grano de mostaza, pero algo de fe hay que tener. ¿Cuántos entienden esto, no? Porque dice que sin fe es imposible a que le agrademos a Dios. Entonces, sin fe no podemos recibir salvación, sin fe no podemos recibir perdón, sin fe no podemos recibir sanidad, sin fe no podemos recibir revelación, ¿no? Vemos que acontecen un montón de cosas hoy que nos dan a entender que estamos en los últimos tiempos, ¿no? ¿Cuántos pueden entender esto, no? Usted lo que lee, lo que ve cómo
el mundo, la gente que no tiene temor de Dios, los gobiernos, los dirigentes, toda persona que no tiene temor de Dios, se mueve motivada por sus metas, por el amor al dinero, muchos de ellos, por el egoísmo, por querer llenar sus vacíos. Pero nosotros dice que por fe andamos, amén. Y tenemos que entender que por la fe vamos a alcanzar no solo los propósitos que Dios tiene con nosotros, sino también cosas que anhelamos, ¿no? Porque muchas veces vemos pálidas alrededor, pero tenemos que fortalecernos en la fe. ¿Cuántos dicen amén? Si tenés que aprender algo, cree que Dios está con vos y que Dios te va a prosperar. Si estamos pasando lucha o prueba, tengamos fe, que dice que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien, que de alguna manera eso que estamos pasando nos va a llevar a reflexionar, a poder entender que Dios nos enseña algo aún a través de las pruebas, las luchas, los procesos, y que vamos a salir, porque dice que esa leve tribulación momentánea va a traer mayor peso de gloria. ¿Cuántos pueden decir amén? Diga conmigo, la prueba va a pasar, la situación difícil va a pasar, y nos vamos a levantar, porque el Señor es el que nos da la fe para que nos extendamos a lo que viene y no miremos para atrás, ¿no? Porque dice que no somos los que retrocedemos, sino los que avanzamos para preservación de nuestra alma. La fe es creer que nada es imposible para Dios. La fe es creer que podemos ser cada uno de nosotros una gran influencia, no solo para nuestra familia, sino para el barrio, para la ciudad. Que Dios está buscando a alguien que le crea y que se ponga en la brecha, ¿no? No sé cuántos leyeron ese texto, ¿no? Que dice, y busqué a alguien, Dios buscaba a alguien que hiciera brecha y vallado entre él y el pueblo, ¿no? Y en ese momento dice, y Dios no lo halló, ¿no? Qué tremendo. Pero si nosotros tenemos fe, Dios puede hacer con nosotros cosas que nosotros no imaginamos, porque Dios quiere revelarnos, dice, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios quiere que nosotros aprendamos a entender que hay un mundo natural y que hay un mundo sobrenatural que está en el mundo, está manejada por Satanás, porque dice que Jesús dijo, el mundo está bajo el dominio de Satanás. Y nosotros, cuando no teníamos a Cristo, dice que estábamos corriendo la corriente de este mundo y que éramos hijos de desobediencia, ¿no? Pero que por la fe que el Señor nos ha dado y la autoridad que Cristo nos delegó, tenemos autoridad espiritual sobre toda fuerza del maligno, dice la Biblia, nada os dañará. ¿Cuántos lo creen? Hay que tener fe para eso, creer que en el nombre de Jesús podemos ejercer autoridad y podemos dar testimonio con convicción, con veracidad, con elocuencia, con gracia, porque es una fe que Dios nos ha dado para que compartamos con otros que Jesucristo vino a traer salvación, vida eterna, paz y tiempo de refrigerio para el hombre y la mujer que se acerca a Él, ¿no? Tenemos que creer que Dios quiere usarnos. ¿Cuántos pueden entender que Dios quiere usarnos a todos? Pero a veces no creemos. Yo cuando era nuevo creía que Dios podía usar al pastor nada más. Después fui aprendiendo y entendiendo que Dios nos quiere usar a todos, pero es una cuestión de fe. Creer que Dios nos quiere usar y que todos somos parte de la familia de la fe, del cuerpo de Cristo, y que si nuestro don falta, está faltando algo en la iglesia. ¿Ven? Por eso, por fe creemos que tenemos dones que Dios nos ha dado a todos, pero cuando nos arrepentimos y recibimos a Cristo, por fe recibimos los dones del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Hay dones espirituales que recibimos por la fe. Amén. Ayer daban testimonio los hermanos de que estaban enfermos y uno le dice al otro, vení, orame. Uno tenía el dedo hinchado, inflado, el otro hermano le oró, a los 2 días se le desinfló el huevo ahí, el dedo que tenía. Otro tenía el dolor de la espalda, dijo, vení, orame.
y le oró y la espalda se sanó. Pero es una cuestión que nosotros debemos entender, que tenemos que creer para que las señales nos sigan. ¿Cuántos dicen amén? Dice, estas señales seguirán a los que creen. Entonces, la fe es importante para saber que somos hijos de Dios, que tenemos identidad y que ya no somos marionetas del diablo, sino somos hijos de Dios. Ya no somos esclavos del miedo, ya no somos esclavos del pecado, porque por fe hemos decidido seguir a Cristo y abandonar la vieja vida. Amén. Esa vieja vida, la cual vivíamos a nuestra manera, a nuestro antojo, pero por fe recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y por fe recibimos al Espíritu Santo que está en nosotros, que cuando nosotros le buscamos, hace una obra de santificación, de purificación, va limpiando esa vieja naturaleza inclinada a lo malo, al egoísmo, a la avaricia, a la mentira, al engaño y a tantas otras cosas que trajimos cuando llegamos a Cristo. Pero dice que el Espíritu Santo y la palabra nos van santificando, y esta es una obra sobrenatural que lo creemos por fe y lo vemos en el resultado diario de las personas que han tenido una real conversión. ¿Cuántos dicen amén? Ahí se puede ver realmente el resultado de la obra invisible del Espíritu Santo en una persona que decide abandonar sus prácticas ofensivas al Señor, que adora a Dios, que alaba a Dios, que le canta con fervor, que le canta con toda pasión, porque cree que Dios habita en la adoración. ¿Cuántos dicen amén? Y porque tiene la fe de que no puedo ser mediocre para adorar al Señor, sino tengo que adorarle en espíritu y en verdad. ¿Qué significa eso? Adorarle con todo el corazón, con toda nuestra alma, con la conciencia de que sin Él estamos perdidos, con la conciencia que si Él no hubiera llegado a nuestras vidas, no sé si estaríamos vivos muchos de nosotros. ¿Cuántos entienden esto? Entonces, ¿cómo no adorarle con pasión y con fe, creyendo que el Señor dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, que cuando le adoramos y le buscamos, el Espíritu Santo de Dios se empieza a manifestar? Porque cuando hay fe, hay un ambiente donde Dios puede hacer milagros. Pero donde no hay fe, ni Dios ni Jesucristo podía hacer milagros, ¿no? Por eso es importante que nos tenemos que morir por fe. Fíjense que hoy la gente que no conoce al Señor se mueve por emociones, se mueve por el enojo, se mueve por lo que ve, pero nosotros entendemos que Dios nos dio la fe para ver más allá del problema, para ver más allá de las circunstancias. Y con el Señor voy a salir, con el Señor voy a prosperar, con el Señor yo sé que Dios va a usar mi vida para que muchos se salven. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y saber que entendemos que nosotros somos llamados por Dios para hacer influencia a otros, para que otros puedan entrar en el reino de Dios. Amén. En el gobierno de Cristo, ¿no? Hoy justo charlábamos, algunos creen que la solución es que llegar a los gobiernos para llevar el reino a la gente. Y no es así. Porque usted puede tener un presidente cristiano, un intendente cristiano, pero si la gente no decide arrepentirse y seguir a Cristo, no puede entrar al reino de Dios. ¿Cuántos entienden esto? Es una cuestión de decisiones personales, ¿no? Porque el reino de Dios se manifiesta cuando alguien decide recibir a Cristo y vivir para Cristo y obedecer a Cristo y guardar sus mandamientos. Entonces esa persona vive bajo el reino de Dios, ¿no? Pero no es la solución. La solución es que nosotros demos testimonio y que vayamos expandiéndonos, dando testimonio, llevando a Cristo a los hogares, a las casas. Y ese es el resultado de una iglesia compasiva, ¿no? ¿Cómo se puede medir una iglesia compasiva? La iglesia que el Señor está esperando que seamos. Y se mide por la gente nueva que llega. Amén. Si pasan meses o personas pasan años sin traer un alma que están discipulando,
es que no hay compasión, porque la compasión nos lleva a dar testimonio. La compasión nos lleva a decirle: se puede con Jesús. Vení, acércate a Dios, yo te voy a acompañar, te voy a enseñar, te voy a llevar a Cristo. Entonces, una iglesia compasiva es una iglesia que crece y es una iglesia que se multiplica. ¿Cuántos pueden comprender esto? Y una iglesia indiferente es una iglesia que hace las cosas por costumbre y que le da lo mismo si alguien se salva o se va al infierno. No le interesa. Pero qué bueno es que entendamos que debemos tener la compasión de Jesús. ¿Cuántos quieren tener la compasión de Jesús? Amén. ¿No? Y uno dice, quizás puede decir: pastor, pero yo no siento todavía. Pídale a Dios. Pídale a Dios. Yo una etapa que creo que todos vamos entendiendo, vamos creciendo y vamos comprendiendo. Y yo en esos años, cuando recién me convertí, no sentía. Estaba ocupado de mi trabajo, de mis proyectos, de mi familia y lo demás, bueno, que se arregle, pastor. No creía vio que la trasladamos enseguida la responsabilidad a otro. Hasta que entendí que era mi responsabilidad de predicar, de discipular. Y entonces, sin saber cómo hacerlo, yo le daba testimonio a mis compañeros, a mis amigos, a mi trabajo, y llegaban a la iglesia y se convertían. Y porque entendí que mi responsabilidad era llevar el reino a las personas, que la gente pueda entrar bajo el reino de Dios y se salve. Amén. Pero qué bueno es que podamos decir que Jesús tenía compasión y miraba a la gente como ovejas que no tenían pastor, ¿no? Y entonces el Señor dijo: rogad al Señor de las mies que envíe obreros, ¿no? Porque faltaba gente con la disponibilidad a servir al Señor, ¿no? Pero que podamos ser una iglesia de fe que tiene la convicción de conquistar primeramente el lugar donde estamos. ¿Cuántos dicen amén? La familia, los vecinos, la ciudad. Así que la fe es vital para recibir un milagro de parte de Dios. ¿Cuánta gente se ora por milagros y dijo: lo recibo? Y no sintió un fuego, no se cayó, pero recibió el milagro. ¿Qué fue eso? La fe. ¿Cuántas personas que buscaban la llenura del Espíritu Santo y dicen: yo quiero ser lleno del Espíritu Santo? Yo lo creo, y lo creyeron, y el Espíritu Santo lo bautizó y empezaron a hablar en nuevas lenguas, y luego eso se fue avivando. Así que debemos ser una iglesia compasiva y llena de fe. Amén. Y la fe también anima a otros. Amén. Y la Biblia dice que nos animemos unos a otros, que nos alentemos unos a otros. Vas a salir, vas a poder, Dios te va a dar la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Impartir la fe a otros, ¿no? Entonces, la fe, diga conmigo, la fe es muy importante. Es muy importante, porque sin fe no tenemos salvación, no tenemos perdón. Pero fíjese algo más, ¿no? Dice, y ahora permanece la fe, la esperanza, ¿no? La esperanza. Ese Zacarías dice: somos prisioneros de esperanza, ¿no? Tenemos una esperanza eterna y sabemos que podemos estar en un estado complicado, con luchas, con problemas, pero tenemos la esperanza y la confianza que vamos a salir adelante. Amén. Que Dios es un Dios que cumple sus promesas, y cuando nosotros le creemos a las promesas de Dios, las promesas de Dios se hacen reales a nuestras vidas. Amén. Tenemos que tener esperanza, porque tenemos una esperanza que Dios nos ha dado en el corazón, el saber que Él está con nosotros y que Él es el que abre puertas y Él es el que las cierra. Él es el que nos da gracia delante de las personas, Él es el que nos da favor, Él es el que nos da el ánimo, las ganas, la fuerza y la esperanza de saber que aunque otros digan no se puede, yo en Cristo todo lo puedo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Porque te vas a encontrar mucha gente que no tiene fe y te dice: no podés, no esto, que lo otro. Siempre hay un pero tenemos esperanza de que vamos a ver la gloria de Dios. De que la gloria que Dios va a manifestar va a ser mayor que lo que nosotros hemos vivido, ¿no? La gloria de Dios manifestada es cuando Dios se manifiesta sanando a los enfermos sin orar por los enfermos. Ver la gloria de Dios liberando a los oprimidos sin reprender al diablo. La gloria de Dios manifestada es viendo hombres
y mujeres duros, quebrados bajo el poder del Espíritu. Tenemos que tener esa esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Ver familias enteras que deciden salir de la oscuridad y entrar al reino de Jesucristo. Entrar a una nueva vida con Cristo, donde van a tener una vida diferente, ¿no? De paz, de confianza, de contentamiento, de saber que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Entonces, somos gente de esperanza. Dice que estamos como peregrinos en la tierra, amén. Estamos de paso. No tenemos la mirada que tiene la persona que no tiene a Dios. Porque la persona que no tiene a Dios, ¿qué hace? Acumula tesoros ¿para dónde? Para la tierra. Pero en la Biblia Jesús dijo que nosotros como cristianos tenemos que hacer tesoro ¿en dónde? En el cielo, ¿no? Donde usted ya sabe de memoria. Entonces, los tesoros en el cielo tienen que ver con el poder ser compasivos, poder liberarnos de todo egoísmo y de compartir con el que padece necesidad. Vemos cómo el hombre sin Dios busca tener el poder total y controlar. Fíjese que cada vez el hombre sin Dios quiere controlar para dominar, para ejercer su poder, para enriquecerse, para empoderarse, porque tiene la adicción a la avaricia y la adicción al poder. ¿Cuánto entienden esto? Porque la clave es ¿por qué se vive lo que se vive? Porque el hombre está lejos de Dios y al no tener un enfoque de que un día vamos a tener que rendir cuenta a Dios, su enfoque está en la tierra. Entonces tiene su Dios. ¿Y su Dios cuál es? El dinero, es el poder. Por eso dice la Biblia que la raíz de todos los males, usted ve las guerras, usted ve la pelea de hinchadas, usted ve los divorcios, usted ve lo que vea, el común denominador es el dinero, el amor al dinero. El dinero no es malo, lo que es malo es tener el dinero como un Dios, es la avaricia, es el egoísmo. Por eso la persona que no tiene a Dios tiene una adicción. Vio como la persona que necesita la sustancia, la persona tiene adicción al poder, tiene adicción a las riquezas y nunca se conforma. Pero un día tendrá que presentarse delante de Dios y no le servirá nada de lo acumulado en la tierra, sino Jesús dijo que lo que vale es el tesoro en los cielos, ¿no? La pregunta es, ¿cuánto tesoro estamos teniendo en los cielos? Eso ya sería otra predicación, ¿no? Pero bueno, cuando tú te mueves a misericordia, cuando haces algo por alguien que realmente necesita, estás llevando tesoro a los cielos. Jesús le dijo al hombre rico, vende todos tus bienes y dáselo a los pobres para que tengas tesoros en el cielo, ¿no? Imagínese que usted a un rico le diga eso, le tira con algo en la cabeza, un ladrillazo. Pero bueno, aquel que tiene compasión es movido a misericordia, ¿no? Seguro a quien realmente necesita, ¿no? Porque la idea no es darle el pescado, sino la caña, ¿no? Si no fomentamos lo que ha pasado, ¿no? En muchos gobiernos, ¿no? Que fomentan la vagancia, el que te den todo y el que no haya esfuerzo y que vive feliz con las zapatillitas, con el audio y ahí, ¿no? Pero Dios quiere que nosotros progresemos en todo. ¿Cuánto entienden esto? Y que seamos personas entendidas de los tiempos que estamos viviendo y que podamos ser personas que marquen la diferencia como una iglesia compasiva. Usted ve la parábola del buen samaritano y ve que la iglesia, los representantes de la iglesia eran indiferentes a la necesidad de un hombre que había sido golpeado por los ladrones, que necesitaba invertir tiempo, invertir dinero y ayudarle para su restauración, ¿no? Pero cuando la iglesia es indiferente a poder extender la misericordia, se convierte en una iglesia rica materialmente, pero según Dios, miserable y desventurada, como dice Apocalipsis, ¿no? Pero que el Señor nos dé cada día ese corazón del buen samaritano, ¿no? Que podamos detenernos, ayudar a la gente a restaurarse de su estilo de vida descontrolada, invertir nuestra vida, invertir nuestro tiempo, porque
necesitan ayuda. El discipulado es tiempo. ¿Cuánto entienden esto? Es tiempo de vida, es invertir nuestra vida en gente que necesita ser levantada y que entiende, necesita comprender cómo vivir a la manera de Cristo, ¿no? Así que es importante entender que debemos ser una iglesia que tiene esperanza de ver muchas familias que se acercan a Cristo en Argentina. ¿Cuántos dicen amén? Yo tengo esperanza de ver muchas personas que puedan salir del dolor. Y fíjese que dice, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, ¿no? ¡Wow! Que dice, el mayor de ellos es el amor. Y yo buscaba, aquí si me acompañan, a Primera de Juan, capítulo 4, que el distintivo de un cristiano, de una cristiana verdadera, es el amor que fue derramado por el Espíritu en nosotros, que nos lleva a poder bendecir y no hacer nada que dañe al otro, ¿no? Cuando una persona tiene amor, no hace algo consciente para lastimar, para manipular, para denigrar, para humillar, ni para controlar, ¿no? Porque sabemos que todo lo que tiene que ver con controlar al otro es brujería, es hechicería, ¿no? Pero el amor da, el amor es sacrificado, el amor brinda, el amor dice que no busca lo suyo, dice Corintios, ¿no? No se irrita, no guarda rencor, no hace nada indebido, no se goza con la injusticia, se goza con la verdad. Y vemos, cuando vemos los diarios, cuando vemos lo que pasa en los países, vemos que solo quedan palabras, relatos y mentiras, porque la realidad es otra, ¿no? Si realmente estuviera el amor en aquellos que lideran los países, las ciudades, la realidad de mucha gente sería diferente. ¿Cuánto entienden esto? Pero usted lo escucha hablar y parece el apóstol Pablo como habla. Pero la realidad es que es otra, ¿no? Pero bueno, nosotros no podemos copiar lo que hace la gente que no tiene temor de Dios. Nosotros tenemos que imitar a Cristo, ¿no? Cristo es nuestro modelo, porque ayer compartía con los varones, los hombres o las mujeres de últimos tiempos, dice la Biblia, en 1 Timoteo capítulo 3, serán amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, intemperantes, sin afecto natural, desobediente a los padres. Está caracterizando la personalidad de la gente que no tiene temor de Dios. ¿Cuántos entienden esto? Pero si somos cristianos realmente, nosotros tenemos que marcar una diferencia en nuestro estilo de vida, y la gente a nuestro alrededor, sin hablarle de que somos cristianos, se tiene que dar cuenta cómo hablamos, cómo nos dirigimos, cómo somos en nuestra casa, cómo somos en el trabajo. La gente se va a dar cuenta realmente si estamos representando, porque somos, ¿cuántos saben que somos embajadores de Cristo, ¿no? Cuando la gente te ve a vos, me ve a mí, sí, ese es un representante de Jesús, ¿no? Y fíjese lo que dice esta palabra, 1 Juan 4, 7, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, ¿no? Qué fuerte es esto, ¿no? Todo aquel que ama es nacido de Dios y ¿qué más? Y conoce a Dios. Quiere decir que el que no ama, no nació de nuevo, no se convirtió y no conoce a Dios. Solo, como decía Jesús, de labios me honran, pero su corazón, su mente están totalmente, desconocen a Dios, porque Dios es amor y porque dice que cuando nosotros nos convertimos, el amor de Cristo fue derramado en nuestras vidas por el Espíritu Santo. Ese es el que nos da la capacidad de amar al que no lo merece. Es el que nos da la capacidad de perdonar, aunque sufrimos injusticias, humillaciones. Ese amor de Dios es el que nos da la capacidad de tener paciencia a personas intolerantes. ¿Cuánto entienden esto? ¿Quién es el que nos da la capacidad? Es el amor de Cristo. Si no, tú no perderías tiempo, ni yo, con una persona intolerante, irrespetuosa, irreverente.
pero Dios tiene misericordia de la gente. Y Dios nos llena de su amor para que seamos pacientes, vos y yo, como Dios fue paciente con nosotros. ¿Cuántos creen que Dios fue paciente con nosotros? ¿Éramos rebeldes o no éramos rebeldes? ¿Éramos mentirosos o no éramos mentirosos? Sí, hermano, nos íbamos al infierno de cabeza. Pero gloria a Dios porque alguien nos pastoreó, nos discipuló, alguien oró por nosotros, alguien gastó su vida para que nosotros se nos revelara la voluntad de Dios y cómo vivir en paz, cómo vivir en alegría, cómo vivir a la manera de Dios, ¿no? Después nosotros quizás nos costó entender, ¿no? Y nos costaba, pero gloria a Dios que en un momento vamos entendiendo. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios, y vamos aplicando lo que recibimos de la palabra, porque ahí está el resultado, ¿no? Pero es importante saber que Dios es esencia de amor. Y fíjese que el 9 dice, y en esto mostró el amor de Dios para con nosotros, que envió Dios a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él, dice la palabra. ¡Wow! En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados, ¿no? Qué tremendo poder entender el amor de Dios, ¿no? ¿A cuánto le pasa a veces difícil poder comprender cuánto amor Dios, cuánta paciencia, cuántas veces nos hablaron, cuántas veces nos dijeron, acércate a Dios, Dios es el único que va a satisfacer tu alma, que va a traer restauración a tu matrimonio, a tu familia, si vos te sometés a su voluntad y obedeces su palabra, las cosas van a cambiar. Cuánta paciencia, y nos seguimos golpeando, y seguíamos viviendo desordenadamente hasta que el amor de Dios nos contriñe y nos abraza y quiebra aún nuestra rebeldía. Dice el versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos, dice, unos a otros. Y fíjese el 12, ¿no? Tremendo. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, que nos has dado su Espíritu, ¿no? Como le decía, gracias al Espíritu Santo podemos amar lo que Dios ama. Amén. Y podemos inquietarnos y tener la compasión que Dios tiene por el Espíritu de Dios que está en nosotros. ¿Cuántos entienden esto? Porque si no tuviéramos el Espíritu de Dios, seríamos indiferentes, hermanos, seríamos indiferentes, no nos interesaría nada, no nos gozaríamos cuando alguien llega a Cristo. Pero cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios, dice que hay fiesta en los cielos cuando alguien se vuelve a Dios. Y para nosotros debe ser una alegría y debemos cuidar esa persona que se acercó a Cristo, ¿no? Y vamos terminando, dice el versículo 14. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creímos el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él, ¿no? Tremendo, tremendo. Y el Señor me llevaba, ¿no?, a este versículo 19, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿no? Y dice el 20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿no?, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? Dice, ¿cómo puede amar a Dios que no le ha visto? ¿No? Qué tremendo, qué tremenda palabra. Que el Señor nos llene de su amor para manifestarlo primeramente en nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? Para que nuestros hijos se críen con disciplina, pero con amor, con respeto, donde digan, la verdad, el hogar de mis padres fue hermoso tener una niñez porque me corrigieron, me educaron, me enseñaron responsabilidad, respeto, esfuerzo, trabajo, pero con amor, me han corregido con amor. Y por último, le dejo Apocalipsis capítulo 2, ¿no?,
que el Señor me hablaba, ¿no? Hablo de la iglesia cristiana, ¿no? Iglesia cristiana, evangélica, Apocalipsis 2, 2.1, 2.2, busque 2.2, ¿no? Y yo creo que es necesario llenarnos del Espíritu, porque el Espíritu Santo nos potencia, nos embriaga de su amor, y de esa manera vamos a hacer una iglesia compasiva, ¿no? Una iglesia compasiva donde se va a notar, porque cada uno de nosotros se va a interesar por orar por los que están a nuestro alrededor y por llevarle a Cristo a sus vidas. Amén. Entonces, ese resultado de volver a las primeras obras, de volver a sembrar en el Espíritu, donde encontramos, dice la Biblia, vida y paz, ¿no? Cuando uno se alimenta con la palabra, estudia, presta atención, busca agradar a Dios, tiene vida y tiene paz. Tiene vida espiritual y tiene paz en su alma, ¿no? Entonces, aquí el Señor le habla a una iglesia esforzada, pero una iglesia que había perdido la compasión, ¿no? Es como que el samaritano que estaba ahí se movió a misericordia, pero los religiosos, ninguno se movió a ayudarle. Y necesitamos entender que la gente necesita de Dios. ¿Cuánto entienden esto, no? Está Mauro acá presente. Uno sale a la calle y la gente necesita de Dios y está abierta, pero la iglesia tiene que ser compasiva. Y ese resultado, ¿dónde se va a ver, pastor? Es que vamos a ver gente nueva y que vamos a ver todas las reuniones más gente nueva. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que la iglesia volvió al primer amor, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a entender que somos llamados para ganar, para discipular y para enviar. Y con esto termino. Dice Apocalipsis 2.2, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, ¿no? Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar y si no te hubieses arrepentido, ¿no? Qué tremendo. Y el 3.10, fíjese, me llevaba al capítulo 3, versículo 10, que es lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir cada vez más complicado, porque la Biblia dice que muestra cómo van a ser los últimos tiempos, pero me anima esta promesa. 3.10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, ¿no? Que podamos guardar la palabra para que no seamos confundidos por un montón de cosas que hoy escuchamos, vemos, que quieren correr quizás nuestro pensamiento a un montón de cosas vanas, pero si nosotros tenemos la palabra, no vamos a ser confundidos, y si estamos llenos del amor de Dios, vamos a poder bendecir y vamos a poder alcanzar a mucha gente que está necesitando que vos y yo nos manifestemos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor en esta noche? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y que podamos pedirle: Señor, dame tu compasión, ¿no? Si quizás vos en esta noche, sí, pastor, yo estoy con mis problemas y estoy con mis hobbies, con mis asuntos, con mi deporte, qué sé yo, con tus proyectos, y decís, estoy en otra. Bueno, pedile a Dios: Señor, poné en mí tu compasión. Y yo le puedo asegurar que el Espíritu Santo le va a inquietar. Le va a inquietar a orar por las noches, le va a inquietar a aquellos que te cuentan sus problemas, decirle: ¿por qué no te acercas a Dios? ¿Por qué has probado tantas cosas? ¿Por qué no te acercas a Jesucristo, donde Él te va a dar respuestas poderosas y verdaderas? Amén.